con mucha información, ¿sí? ¿Qué dice acá? ¿Quién no está conectado? Sí, grave, por favor, Roda. Métale el dedito ahí. ¿Qué tal, Flor? Bienvenida. ¿Dónde está doña Flor? Llegó doña Flor. Muy bien. Así queda para la posteridad. Uy, ¿qué hice? ¿Por dónde me fui? Uy, se lió. Ahí está. Bueno, a ver. Quiero ir al chat. Ahí está. Bien, a ver. Vamos por partes. Les dejé una actividad a un grupo selecto, ¿no? La actividad número 2 es que está en torno de la unidad número 2 y que está centralmente basado en el tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Los elegidos son el señor Brito, el señor Macogliese, el señor Martínez, el señor Pedraza, el joven Roda, la señorita Romero, el señor Tapia y la señorita Grosso. Esos son los 8 elegidos, ¿sí? 8 elegidos para hacer la actividad. Las mismas reglas. Si quieren juntarse de a dos para hacerlo, ningún problema. Si quieren elegir a un compañero que no, que tiene que cumplir ahora sí 2 requisitos. Que no lo haya convocado para esta y que no haya sido convocado para la anterior, ¿sí? O sea, compañeros que todavía quedan ahí apoyando, que la Porta, Ledesma, Páez, Sosa, Verón, Tapia, esos van a ser de la tercera y última tanda, que es sobre marxismo, ¿no? Ellos van a trabajar sobre Marx. Les va a tocar Marx. Ahora, presten atención. Son un máximo de 4 páginas como lo máximo. Como 4 páginas, lo máximo si se extienden. La idea es poder cruzar a Durkheim con Foucault. Tarea no fácil. Pero cuando digo no fácil, en el sentido, bueno, que se tienen que poner a escribir. Hacer lo pueden hacer. Y hoy voy a dar todas las herramientas como para que se puedan sentar y hacerlo felizmente todos y realmente salga un lindo trabajo y sea una linda experiencia para escribir. Si algo quiero que aprendan en esta pandemia es a escribir. Porque como esto estábamos en un proceso extraño, ¿no? Vuelvo a insistir, lo que ya dije en otras clases. Nosotros estamos improvisando. Ningún profesor de los que está acá fue educado para enseñar a través de este sistema. Salvo algunos que han recibido alguna capacitación extra, el resto estamos improvisando y estamos muchas veces agarrando los contenidos que teníamos preparados bajo el brazo para arrancar el año, lo estamos tratando de meter, o sea, nacidos offline, o sea, para darlos en el aula, los tenemos que convertir en el online. Y no es porque, y eso no se hace haciendo un PDF, el texto en un PDF, ¿no? Es como meter, lo que nos está pasando a los docentes ahora es como meter un churrasco por una cerradura, ¿sí? Y la idea, estamos en emergencia. Gané, ¿qué pasó? ¿Por qué te dice Tapia que ganó? Bueno, no importa. Después comparte, si ganó algo, comparta, viejo. Mire que estamos en un momento de solidaridad. Bueno, la cuestión es que estamos haciendo lo que se puede. Estamos metiéndole mucha onda, especialmente los profes del profesorado, pero muchos compañeros míos están también en otras escuelas raspándose las manos para tratar de sacar actividades y tratar de que los chicos aprendan en este lío. Obviamente, ya dejé claro que todas las actividades van a ser para rehacer y en el caso de que no estén en condiciones, las mandaré a rehacer de vuelta. O sea, les pediré que las mejoren. ¿No? Por ejemplo, yo hablaba con Lilian, que así de reojo le veía el trabajo medio flaco. Lo voy a leer obviamente primero antes de decirle todo, pero sí, me parecía que le está faltando un poquito de carnecita al guiso. Así que se lo voy a mandar de vuelta como para que lo rehaga hasta que lo haga bien. La idea es que aprendan a hacerlo y lo hagan medianamente aceptable. Y esto obviamente va a ser un aprendizaje para ustedes y también para mí, ¿sí? Por supuesto, y voy a repetir, no va a ser igual, no va a ser igual la educación
que vamos a encontrar a la vuelta, ¿sí? Yo estoy armando un pequeño proyecto con mis alumnos de la secundaria que tiene que ver sobre la crisis del paradigma educacional, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, le pedí ayuda a mis compañeros y les voy a pedir para sacarlos en un pequeño mini documental, que esta va a hablar de la parte docente. Pero no se hagan problemas que en un par de semanas más los empiezo a molestar a ustedes para las opiniones como estudiantes en torno a lo que es la, la, la crisis del paradigma y fundamentalmente de cómo nos estamos arreglando y cómo nos va a cambiar la vida todo esto. ¿Alguna pregunta, duda, queja? ¿Algunos revisaron lo que mandé o no? Muy bien, perfecto. Recuerdo los que han sido nominados. La señorita Grosso, el señor Tapia, la señorita Romero, el señor Roda, el señor Pedraza, el señor Martín, el señor Macaulesi y el señor Brito son los 8 designados para trabajar Durkheim y Foucault, ¿sí? Así como estuvieron en el grupo Positivismo Espema en Guerra, ahora está este grupo que es el que tiene que responder. Vuelvo a repetir, las consignas son muy claras. La tarea se le asigna a cada uno, pero se pueden asociar de a dos de los designados o asociar a algunos que esté afuera que no se le haya dado ningún trabajo todavía, ¿sí? Los que queden van a trabajar seguramente el trabajito de el resto, los que quedan bollando, ahí dando vueltas y que están, van y vienen, bueno, esos, o los que quedan afuera por de la repartija, a eso le vamos a dar seguramente para trabajar materialismo histórico. Pero eso, bueno, faltan como 3 o 4 semanas. Así que tranquilos y tómenlo con calma. Muy bien, ¿podemos arrancar? ¿Quieren que arranquemos? Hoy tenemos bastante para hablar, ¿eh? A ver si me traje la agüita. Sí. Se me acabó el agua. Muy bien. Vamos a compartir en la pantalla. Hoy va a haber mucho contenido. Perdón porque quise ser sintético, pero me pareció que era importante dejarles como una especie de resumen para que puedan trabajar con los dos textos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver hoy. Sí, señor, va Power, mijita. Algún día no va a haber, porque el profe no llega. Les cuento que esto me cuesta un montón armarlos. Pues primero que quiero que esté todo y segundo que me cuesta la síntesis. Siempre me costó. A ver, vamos por acá. Perfecto. Muy bien. ¿Se ve? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? ¿Se ve? Bueno, se ve que tengo también bichada la máquina. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Muy bien. Ahí tenemos lo siguiente. Vamos a trabajar dos temas que vamos a tratar de relacionar. El proceso de socialización de Durkheim y el poder disciplinar de Foucault. Vamos a trabajar con dos obras muy buenas que tienen que ver. Una es el suicidio y la otra vigilar y castigar. Hoy lo que vamos a tener es el duelo de pelados, ¿sí? El pelado Durkheim, que es mucho más serio, y el pelado Foucault, que tiene una onda más copada, ¿no? Acá las tapas de sus dos libros, que vamos a trabajar bastante los dos. En realidad, de Foucault pobre vamos a hacer un capítulo. Mi recomendación, mis pequeños, inviertan en la compra del libro Vigilar y Castigar, que es un gran libro de sociología y ayuda a pensar, ¿sí? Y nos hace llevar muchas preguntas adelante, ¿sí? Nos vamos a apoyar en un texto que es el de Steiner, que es un sociólogo, Philippe Steiner es un sociólogo francés, que escribe sobre Durkheim y que toma en algunos casos también a otro Philippe, que es Philippe Desnard, que escribió sobre Durkheim y murió muy joven, en la década de los 70. O sea, fue contemporáneo de Foucault este muchacho, y del mismo país. Pero vamos con el proceso de socialización. El proceso de socialización es un proceso que permite la individualización, pero, o sea, que permite la individualización, pero que asegure
la cohesión social. Anoten esto, presten atención. Para pensar Foucault. ¿Está? Estamos para pensar Foucault. El proceso de socialización es un proceso que permite la individualización, pero asegura, mira, acá tendría que, la cohesión social. Ahí está. Vamos a anotar. ¿Y qué es eso? Llegar a la forma moderna de solidaridad, que no es otra que la solidaridad orgánica. ¿Sí? Ahora, se discute justamente esta temática en dos libros de Foucault. El que habla sobre el suicidio o las tipologías y el que habla de la división del trabajo social. Acá les pongo la tapita de los libros. ¿Sí? Fíjense, acá están los 4 libros que resumirían un poco la obra de Durkheim. La división trabajo social, el suicidio, la forma elemental de la vida religiosa, que lo vamos a hacer al final, y las reglas del método sociológico, que es el que trabajamos la semana pasada. Bien. Ahora, vamos con la teoría de la socialización. Distinguimos dos cuestiones, lo que es la integración y lo que es la regulación. El proceso de integración es la manera que un grupo social atrae al individuo a él o se apropia de él. Y existen interacciones entre los miembros, pasiones uniformes y objetivos comunes. Ese sería el proceso de integración. El de regulación no solo se trata de integrar a los individuos, ¿sí? Sino que hay que regular y armonizar comportamientos. Pasiones socialmente adaptadas en la jerarquía social. Tengan en cuenta esto último. ¿Escucharon? Para pensar Foucault, ¿sí? Pasiones socialmente adaptadas en la jerarquía social. Algunos tienen el micrófono abierto y lo están acogotando, me parece. Fíjense. Ahora, integración social. Es uno de los temas que más completo hizo Durkheim. Esperen que vamos a corregir acá, que escribí mal Durkheim. Ahora, cuando la sociedad está fuertemente... Acá es una cita de Durkheim, ¿eh? Ya lo pongo como una cita de Durkheim. Vamos a poner acá, lo vamos a hacer en coloradito. Y este sale del suicidio. Cuando la sociedad está fuertemente integrada, tiene a los individuos bajo su dependencia, considera que están a su servicio, por consiguiente, no les permite que dispongan ellos mismos de sus deseos. El aspecto positivo es la ayuda que el individuo encuentra en el marco de la integración social. La sociedad coherente y viva, y que se da un intercambio continuo. La integración será más fuerte mientras más intensa sea la vida colectiva. ¿Sí? Vamos a bajar acá. Vamos acá. Uno más. Bien, acá está un poco nuestro amigo Philippe Bernays, que es justamente el autor que Steiner usa, ¿no? Dice, bueno, un grupo se considera integrado cuando posee una conciencia común, compartan los mismos sentimientos, creencias y prácticas, sociedad religiosa, interactúen entre sí, sociedad doméstica, léase la familia, sientan que tienen metas comunes, sociedad política, ¿sí? Anoten eso que es importante. Bien. ¿Qué es la regulación social? Bueno, ese no fue tan completo con Durkheim, ¿no? Durkheim no llegó a completarlo, o algunos dicen que lo abandonó porque no llegaba a su solución. También en la década de los 50, Talcott Parsons, un sociólogo muy importante norteamericano, lo terminó agrupando tanto a la integración como a la regulación en un mismo término. O sea, tanto integración y regulación como quedaron agrupados en la palabra integración. Ahora, una de las cosas que afirma el amigo Durkheim, ¿no? Acá lo cita nuestro amigo Steiner, dice, pero la sociedad no es solamente un objeto que atrae hacia ella con desigual intensidad los sentimientos y actividades de los individuos. También tiene un poder que la regula. Esto viene del suicidio. O sea, hace referencia al papel moderador que juega la sociedad.
la autoridad moral que ejerce sobre los individuos. ¿Sí? Entonces, anoten esto de la autoridad moral que ejerce sobre los individuos para pensar Foucault después. ¿Sí? Yo para ayudarlos. Bien. Entonces, por un lado, la regulación social significa que las interacciones entre los miembros de los grupos se organizan en torno a una jerarquía social. Bien. O sea, la aceptación de la cuestión de las clases sociales. O, por no decir, las desigualdades. La regulación social significa moderación. La regulación social significa justicia y legitimidad del orden social. Si la reglamentación está destinada a contener las pasiones individuales, es necesario que emane de un poder que domine a los individuos, obedecido por respeto y no por temor. Esto anótenlo a ver cómo encuentran esa mirada diferente en Foucault después. ¿Sí? Vamos a ver los niveles de intervención en los procesos de integración y regulación. Son tres: la morfología social, la fisiología social y las representaciones. La morfología social son los hechos de estructura, que es muy relevante en la vida social. A ver, ¿recuerdan lo que habíamos visto, la estructura de las comunicaciones? ¿Cómo estaba distribuida la población, etcétera? Bueno, eso es lo que vimos la vez pasada. La fisiología social, las maneras de hacer, las representaciones, ¿no? Las representaciones de los agentes cuyas conductas dependen de valores y normas. Tómenlo esto para Foucault después. Entonces, vamos con el primero. Vamos a la definición grande del primero. En la morfología social, la integración se da a través de la división del trabajo social, pero también de grupos como la familia o la religión. En cuanto a la regulación, son las jerarquías sociales que imponen la división del trabajo. ¿Sí? O sea, división del trabajo más familia y religión integran. Y la regulación se da en la división del trabajo, en la división social. La fisiología social es preciso que la vida social uniforme las pasiones, en el sentido en que los individuos que pertenecen a un mismo grupo deben experimentar pasiones del mismo tipo. También hay que saber distinguir las pasiones según un tipo y jerarquía, y la jerarquía, acá te lo escriben, según un tipo de jerarquía que se ocupa, ¿sí? Esta idea del reconocimiento del lugar que ocupa en la sociedad y que obviamente en función de nuestro lugar en la sociedad están nuestras pasiones controladas o no. Bien, vamos a la última. Las representaciones sugieren la idea de tener metas comunes a los diferentes miembros del grupo. Esto determina la conducta. Para lograr la regulación o moderación, las pasiones jerarquizadas deben ser justas y legítimas ante esos miembros. Debe haber una adecuación de la distribución de funciones sociales y talentos, igualdad de oportunidades. Y Durkheim afirma, mientras haya más igualdad, será mejor la obligación social. Será menor la obligación social. Vamos de vuelta. Él plantea la existencia de, si nosotros mejoramos las oportunidades de los miembros de la sociedad, obviamente no va a haber que obligarlos a que mantengan las normas o controlen sus pasiones o sus deseos. Vamos a resumir un poquito. Y bueno, vamos a empezar a hablar del suicidio, ¿sí? Las tipologías de suicidio, que es un tema complejo, ¿no? Porque el suicidio es un tema medio escabroso para tratar, ¿no? Pero bueno, nosotros somos cientistas sociales y todos los temas tienen que estar abiertos a discutirlos. En este cuadrito un poco hacemos un pequeño resumen, está en el texto, ¿sí? Yo lo reproduje acá y planteamos que hay como dos entradas. Está la entrada a través de los niveles de intervención o está la entrada a través de los procesos de socialización, ¿sí? Entonces tenemos que si es a través de la morfología social, ¿no? Tenemos que la morfología social es la integración, tiene que ver con la integración de los agentes y la regulación con las jerarquías sociales. La fisiología social con la uniformidad de las pasiones y la regulación con la moderación de esas pasiones.
Las representaciones es las metas comunes para otro y las otras que la regulación diga que haya justicia y legitimidad en lo que uno puede lograr o no. Vamos al suicidio. El suicidio, Durkheim lo define de la siguiente manera. Dice, todo caso de muerte que resulte directamente de un acto positivo o negativo llevado a cabo por la propia víctima, quien sabía que iba a producir ese resultado. ¿Qué es lo que dice? Que al suicidarse, un individuo muestra al grupo al que pertenece que no tuvo la suficiente presencia ni fuerza para retenerlo, y por el contrario, que estaba demasiado presente y el individuo no tuvo la suficiente fuerza para sustraerse de la influencia del grupo. O sea, acá plantea que el suicidio se puede dar o por mucho o por poco, o porque el grupo no hizo nada o por el grupo se excedió. Fíjense acá esta clasificación del suicidio, ¿no? Por un lado, también doble entrada, las formas de proceso de socialización, regulación e integración, ¿no? Que dan determinados tipos de suicidio, y por otro lado las deficiencias, y acá vamos a corregir, deficiencias, ahí, del proceso de socialización, o falta o exceso, ¿sí? Y nos dan 4 tipos de suicidio. El suicidio fatalista, el anómico, el altruista o el egoísta. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos, dentro de lo posible. Ahora, ¿se producen los suicidios? La respuesta de Durkheim es porque hay deficiencias, ¿no?, que justamente los producen. Y él plantea, bueno, primero siguen el principio de la causalidad, ¿sí? En el proceso de socialización constituyen que hay causas distintas para cada tipo de suicidio. Y que el suicidio proviene de una dificultad interna del proceso de socialización. O sea, problemas en los grupos generales como la sociedad política o parciales como la comunidad religiosa, la familia o la agrupación profesional. Por ejemplo, los sindicatos. Bueno, vamos con el suicidio egoísta. Acá él plantea que este es motivo de una integración social débil. Y dice algo así: cuando más se debilitan los grupos a los que pertenece, cuando menos depende de ellos, más depende solamente de él mismo. El yo individual es mayor al yo social. Una individuación desmesurada igual a suicidio egoísta. El egoísmo es entonces una individuación avanzada, ¿sí? El egoísmo como forma de ser de la sociedad moderna, basada en la división de trabajo, una integración social insuficiente. O sea, la sociedad moderna tiende al egoísmo. Y ahí lo vamos a estudiar en distintos grupos sociales, donde vamos a ver lo que es la tasa de suicidios y la tasa de preservación. Lo vamos a ver a través de la sociedad religiosa, de la familia y de la sociedad política, ¿no? Vamos a la sociedad religiosa primero. Acá les puse algunas imágenes más o menos lindas. Y vamos al análisis. Él toma el caso de los judíos, los católicos y los protestantes. Y dice, estas 3 religiones claramente prohíben el suicidio. ¿Sí? Por ejemplo, los católicos no te entierran en tierra consagrada, o no te dan los sacramentos si te suicidas. Los judíos tienen un lugar especial en sus cementerios para los suicidas. Él llega a la conclusión que los protestantes tienen más suicidios que los fieles de otras religiones, porque el protestantismo tiene un individualismo religioso más avanzado y es una iglesia menos integrada, por ejemplo, que la iglesia católica. Y en el mismo análisis dice que los judíos son los que se matan menos, quizás justamente producto de las persecuciones cristianas,
han creado un sentimiento de solidaridad que obviamente restringe la idea de matarse o quitarse la vida. Pero él termina de concluir, y el dato no está obviamente en el libro de Steiner, habría que buscarlo en el libro en Durkheim, que las sociedades religiosas protegen a los individuos contra el suicidio, ya que reúne a los fieles en un grupo social, mantiene prácticas comunes y los aleja del egoísmo y a su vez del suicidio. ¿Sí? Entonces, él considera que aquellos que están dentro de una sociedad religiosa generalmente tienden menos a suicidarse. Y cuando estudia los suicidios que se dan, porque obviamente se dan, entiende que son los protestantes los que más sufren el suicidio en las sociedades religiosas. Vamos a la familia, ¿no? Estamos viendo lo que son, ¿qué cosa? Instituciones, ¿no? Estamos viendo instituciones. Anoten esto para después pensar en las instituciones Foucaultianas, ¿no? Vamos a las regularidades de la familia. Esto es un dato que tira ahí el amigo Steiner. Dice, primero, ¿no? Regularidades que después vamos a trabajar tanto en esta parte, que es de la integración, como en la otra, que es la regulación. Para cada franja de edad, los individuos casados tienen un coeficiente de preservación mayor que los solteros, que significa que los casados se suicidan menos que los solteros. 2. Una particularidad es ojo, a ver, vamos a empezar. Estamos analizando sociedades de finales del siglo XIX, cuidado. Pero después vemos qué podemos extrapolar para acá y qué cosa no. También pensemos cuando veamos a Foucault, que habla de la sociedad del siglo XVIII, ¿sí? Que obviamente va a proyectarse en los demás siglos. Una particularidad es el caso de los hombres casados de menos de 20 años, cuya tasa de suicidio es superior a los solteros de la misma edad. O sea, casados muy jóvenes suelen suicidarse más que solteros de la misma edad. ¿Sí? O sea, casados de 20 años y solteros de 20 años, los casados de 20 años tienden más a suicidarse que esos solteros. La tercera regularidad, el casamiento general protege más a los hombres que a las mujeres, ¿sí? Del suicidio. Y hay diferencias según los países. Ahora vamos a ver cuál es el motivo de las diferencias. La cuarta regularidad es, los viudos se suicidan más que los casados, pero menos que los solteros. ¿Sí? Entonces, en ese orden tenemos, los casados se suicidan menos, los solteros más y los viudos estarían en el centro. En el caso de las estadísticas de suicidio. Vamos a explicar sociológicamente las regularidades. Durkheim piensa que las sociedades, digamos la familia o la sociedad doméstica, se puede dividir en dos grandes grupos. El grupo conyugal, que son los esposos, y el grupo familiar, que son los esposos con los hijos y otros parientes. El segundo, para Durkheim, o sea, el grupo familiar, es el que brinda la inmunidad para el suicidio. Según Durkheim, el grupo conyugal es más perjudicial para las mujeres que para los hombres. ¿Sí? Pero la tasa generalmente de los suicidios de las mujeres casadas es baja, ¿sí? Ya que es muy raro, es muy poco común los matrimonios sin hijos. O sea, convengamos, suicidio de mujeres en matrimonios que no tienen hijos. Esto no quiere decir que una mujer casada no se va a suicidar, pero en la estadística es un elemento menor. Para Durkheim, así también la sociedad religiosa, las sociedades domésticas, es un componente del sistema de preservación del suicidio, ¿no? Como en el caso 1 y el caso 4. El caso 2 y 3 lo vamos a tratar en la regulación social. Vamos a la sociedad política. Profe, me anda mal internet. Estamos complicados estos días. O sea que están bajando muchas películas ustedes, eso es lo que pasa. Bueno, pero ¿por qué? A ver, pero Lilian, hágalo, vaya y vuelva, por ahí es una cuestión de conexión nomás. Si por el momento está conectada. Bien, vamos con esto. Bueno, haga una cosa. Puede salir
de 2 minutos y vuelva, porque probablemente sea una cuestión del momento. O apague la computadora y vuelva, o el celular, para ver que se arregla. Bueno, vamos con la sociedad política. Las grandes conmociones sociales, dice Durkheim, grandes guerras populares, avivan los sentimientos colectivos, estimulan el espíritu partidario y el patriotismo, y la fe política, y la fe nacional, determinan la integración más fuerte de la sociedad, ¿no? En los momentos de conmoción nos unimos. Por ejemplo, el coronavirus probablemente nos esté uniendo más que otras cosas. La guerra de Malvinas, ¿sí? Un mundial, ¿no? Las grandes movilizaciones, etcétera. Y el individuo, ¿qué hace? Piensa menos en sí mismo y más en la cosa común. Durkheim habla que justamente durante el conflicto franco-prusiano, ¿no? Francia cuando estuvo en guerra con Alemania en la década de los 70 del siglo XIX, hubo muy baja tasa de suicidios en ambos países, por ejemplo. Suicidio altruista. Este suicidio fundamentalmente ocurre porque hay una integración social fuerte. Cuando el hombre es separado de la sociedad, dice Durkheim, se mata fácilmente. También se mata cuando está demasiado fuertemente integrado, ¿no? Es el caso contrario al anterior. El suicidio altruista se debe a una individuación demasiado débil. O sea, el individuo está diluido en la sociedad. Tomen en cuenta esto para después mirar Foucault. Durkheim lo sitúa en las sociedades primitivas. Dice, bueno, acá en las sociedades modernas es más difícil encontrar el suicidio altruista. Pero cuando bucea encuentra que en las ciudades del finales del siglo XIX lo puede encontrar, por ejemplo, en los grupos militares, en el ejército, ¿no? El suicidio altruista es común dentro de las Fuerzas Armadas. Suicidio anómico. Y acá entramos al tema de la regulación social. Y dice, el suicidio anómico es producto de una regulación social débil. ¿Sí? O sea, el dominio del grupo se debilita, así el individuo se encuentra frente a sus deseos y pasiones. Y esta ruptura del equilibrio lo lleva al suicidio anómico. ¿Qué es la anomia? La inexistencia de normas. Fundamentalmente, este suicidio proviene de la desregulación de las actividades de los hombres y de los sufrimientos que esto genera, especialmente en la economía. Existen dos tipos de situación anómica bien claras, la anomia económica y la anomia conyugal. Vamos con una. La anomia económica se produce durante las crisis económicas, pero para Durkheim las crisis económicas son tanto de prosperidad como de recesión. Y a las de prosperidad las llama crisis felices, donde hay una brusca prosperidad que se ubica a los individuos y que tras su movilidad excedente no saben dónde ubicarse en la jerarquía social. Dice que no es típica del mundo moderno. Claramente queda claro que cualquiera de nosotros, ¿no? Que por ejemplo, por alguna cuestión gano la lotería, ¿no? Por ejemplo, algo así me ubicaría bien, me podría quizás acomodar. Habría que verlo, ¿sí? Y después está que el Estado no regula la vida económica y esto obviamente desorganiza la economía y él dice que en las funciones industriales y comerciales son de dos donde hay más altas tasas de suicidio. La anomia conyugal o sexual. Y acá es donde se refiere a lo que era la tercera regularidad, ¿se acuerdan? El suicidio entre la gente casada. Y acá dice que una variable que se introduce en esta tercera tiene que ver con la existencia o no, o que esté permitido o no, el divorcio. El coeficiente de preservación de los hombres casados en relación con los solteros disminuye en los países donde hay divorcio. Y el coeficiente de las mujeres casadas aumenta en los países donde hay divorcio. O sea, en los países donde hay divorcio, las mujeres casadas se suicidan menos. No se suicidan, se divorcian.
¿no? Hacen algo mucho más sencillo. El matrimonio es una forma, miren lo que dice Durkheim, anotemos porque esto también es polémico. El matrimonio es una forma de regulación sexual. A criterio de Durkheim, los hombres necesitan una obligación que contenga sus pasiones. Y esto es una carga para las mujeres. Y esto explicaría un poco la cuestión anterior. Suicidio fatalista. Este fue medio como ignorado por mucho tiempo, pero Durkheim lo nombra una vez y lo define de la siguiente manera. Es el que resulta de un exceso de reglamentación, el que cometen los sujetos cuyo futuro está despiadadamente limitado y sus pasiones violentamente reprimidas. Durkheim dice que los de, por ejemplo, son los que han alcanzado esposos jóvenes, ¿no? Y que no tienen hijos, ¿no? Y que obviamente él había estudiado estos suicidios, pero claro, no eran números importantes en la sociedad de entonces. Dice que el suicidio fatalista, por ejemplo, es un ejemplo histórico el de los esclavos, ¿no? Los esclavos que al ser capturados y sabiendo que van a ser esclavizados, preferían la muerte, ¿sí? Matarse. O también aquellos que son obligados, ¿no? A casarse con quien no quieren, o tienen una, digamos, una opción sexual que no coincide con el casamiento, o sea, son homosexuales, pero sus padres obligan a casarlos y a ser infelices, muchas veces recurren al suicidio. La regulación de la vida sexual demasiado precoz en los hombres que se casan, muy jóvenes, impuesta por el matrimonio a las mujeres. O sea, cuando hay una regulación muy fuerte, esta puede terminar en suicidio. Finalmente habla de lo que se llama la efervescencia e integración social. Una efervescencia es un momento atípico, donde, por ejemplo, se relajan las regulaciones. Esto puede ser malo, según Durkheim, ¿sí? Y obviamente estaría, si relajamos, ¿no? Las regulaciones, estaríamos, ¿no? Favoreciendo el suicidio anómico. Sin embargo, dice, la efervescencia tiene un carácter doble. Remite simultáneamente a la integración y a la regulación social. Con la primera se vincula positivamente porque ayuda a la integración, pero con la negativa obviamente hay que, con la segunda obviamente lo que pasa es que, ¿no? Se aflojan las cuestiones y obviamente la desregulación no es buena para Durkheim. Y se toma como ejemplo dos casos, las tribus totémicas australianas y las ideas de Rabelais sobre la pedagogía del siglo XVII, ¿no? Lo que sería el fin de la etapa clásica o, en su defecto, el fin del Renacimiento. En las reuniones de las tribus, estas dan rienda suelta a las pasiones que no son controladas. Acá dice Durkheim que esto tiene carácter orgiástico y que crean y recrean, según Durkheim, los grandes ideales que animan la fe del clan. O sea, que el relajamiento de la regulación sirvió para que más se integren más. En Rabelais, que es la etapa donde, por ejemplo, se habla del carnaval. Ustedes saben que el carnaval es una fiesta de inversión. Y las fiestas de inversiones se permite todo, ¿no? Y la idea de liberar algunas regulaciones sociales en el momento determinado plantea justamente que la sociedad lo que hace es tener una válvula de escape y consolidarse más todavía. Ahora, Rabelais también escribe sobre la cuestión, ¿no? Es un arquetipo del rechazo a todo tipo de reglamentación y disciplina, ¿no? Y justamente es uno de los padres de los nuevos ideales pedagógicos de la sociedad moderna y dando origen a una institución de las cuales nosotros conocemos, que es justamente la educación o la escuela. En conclusión, la efervescencia es un lugar especial en el Estatuto de la Sociología de Durkheim. Ahí me comí una I. Tanto la desregulación y el desencantamiento de las pasiones producen una integración superior. Acá aparece un comentario que nos puede servir para el texto de Foucault, que hace un comentario sobre el castigo. El castigo que se le infringe al criminal
es el medio para sobreexcitar las fuerzas sociales necesarias para la cohesión social. O sea, no solo es un castigo para el criminal, sino para que el grupo vea, ¿sí? Y se sienta parte de ese castigo. No solo castiga el poder que tiene que castigar, sino que el resto de la sociedad lo hace también. Y obviamente para que todo el mundo mantenga los pies dentro del plato social, por decirlo de alguna manera. Vamos a ponerla ahí acá y nos pasamos. Ahora sí, nos vamos a Foucault, ¿no? Dejemos un poquito lo que está. A ver qué me dice acá, cohesión social hace referencia a un grupo social, o sea, un grupo dentro de la sociedad. No, la cohesión social, ¿quién me escribe? Grosso. No, la cohesión social es el efecto que produce el hecho social. Y cuando yo le digo cohesión, tiene que ver con que abigarra al grupo y lo mantiene unido. ¿Sí? Esa es la cohesión, por supuesto. La cohesión social lo que hace es justamente mantener, ¿sí?, unido al grupo. ¿Sí? Después lo otro es la coacción. ¿Sí? La cohesión es la idea de mantener la unidad. Un grupo cohesionado, un grupo unido, atento, movilizado. Vamos con el señor Michel Foucault. Bien, vamos por acá. De nada, mijita. Dice, el poder disciplinario es un poder que tiene como función principal enderezar conductas. Por ejemplo, la disciplina fabrica individuos. Es la técnica específica de un poder que toma a los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. El éxito del poder disciplinario se ve al uso de instrumentos simples, y acá van los tres. ¿Sí? La inspección, ¿no? La inspección jerárquica. Vamos a ponerle un rojito. La sanción normalizadora y su combinación en un procedimiento que le es propio, el examen. O sea, inspección jerárquica o vigilancia jerárquica, la normalización, ¿sí? Y el examen. Vamos a ver una por una. Fíjense que yo en el texto que les puse a ustedes, el amigo Durkheim habla de la idea de vigilancia, ¿sí?, de la conciencia colectiva sobre el individuo, ¿no? Tomen ese dato que pueden cruzarlo ahí. La vigilancia jerárquica. El ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona, anoten la idea de coacción, mediante el juego de la mirada, induce los efectos del poder. Los medios de coerción hacen visibles aquellos sobre los que se aplica. Y acá viene una cosa interesante, la idea de el individuo se hace visible cuando se ejerce coerción sobre él. Lejos de los grandes dispositivos, esperen que vamos a borrar uno que está acá, las pequeñas técnicas de la vigilancia múltiple, miradas que miran sin ser vistas. Esto es nuevo. Ahora vamos a ver la cuestión de que la vigilancia hoy por hoy realza al individuo que es vigilado, pero hace desaparecer la vigilancia. O sea, la vigilancia no se nota, pero el hombre vigilado sí queda expuesto. Ahora lo vamos a buscar bien. Bueno, ahora vamos a ver el panóptico, exactamente. La idea del panóptico tiene que ver con eso, ¿sí? Como el vigilado está reexpuesto y el que vigila, obviamente no, ¿sí? Ver sin ser visto, sí señor. El modelo de la vigilancia es el campamento militar. Modelo ideal replicado en la construcción de las ciudades obreras, los hospitales, los asilos, las prisiones y las casas de educación. ¿No? Ahora, esta arquitectura, ¿sí?, no solo fue hecha para ser vista, sino para vigilar el espacio exterior, sino también está organizada para controlar el interior, articularlo, ¿sí?,
y no sé qué puse acá. Y detallarlo. Y no, creo que detallado. Ah, y detallarlo. ¿Sí? Bien. Ahora, la escuela, por ejemplo. No, da varios ejemplos, yo tomé la escuela. ¿Sí? La escuela edificio. Es un operador de conductas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela militar. Dice en Profe, la ¿te hago página. una consulta? Sí, sí, dale. Profe, en el Classroom nos mandó de Foucault, nos mandó dos textos y los dos son de Vigilar y Castigar, tienen el mismo título. No, sí, les mandé dos versiones, Pero pero son el mismo texto, ¿tienen el mismo contenido igual? Son el mismo, sí. Pasa Son lo mismo. que Ah, subí dos iguales porque no me convencía de cuál estaba mejor, así que ustedes fijen cuál es que más les sirve. Pues creo que hay uno que es estirado en dos páginas y uno que aparece para leer en pantalla en una. Porque sé que algunos de ustedes lo imprimen y otros lo leen en pantalla. Entonces les subí dos versiones para que elijan la que a ustedes más les guste. Pero es el mismo texto, ¿eh? bueno, Sí, se buenísimo. lo No, repetí quería dos saber veces. si tenía el mismo contenido nomás, nada más. El mismo contenido, mijo. Bueno, listo. Gracias. Ahora, ahí citamos a Foucault. Educar cuerpos vigorosos, impregnados de salud, obtener oficiales competentes, imperativo de calidad, formar militares obedientes, imperativo político, prevenir el libertinaje y la homosexualidad, imperativo moral. ¿Sí? Fíjense cómo acá hay elementos claves para entender, ¿no?, esta cuestión de la disciplina. ¿No? Instituciones disciplinarias. ¿No? Volvamos a esto de las instituciones. Para Foucault, estas instituciones que controlan la conducta, refinando un aparato de observación, registro y encauzamiento de la conducta. ¿Sí? Ahora, el aparato disciplinario acumula funciones administrativas de dirección, policíacas de vigilancia, económicas de control y de verificación y religiosas de fomento de la obediencia y del trabajo. ¿No? Acuérdense de la definición de instituciones que pone nuestro amigo, ¿no?, Durkheim, ¿no? Las instituciones para Foucault son disciplinarias, ¿sí? Cuidado. Vigilancia en los talleres y las fábricas, ¿no? Este es un nuevo tipo de control en las fábricas. Es un control intenso, continuo, corre a lo largo de todo el proceso de trabajo y no recae sobre la producción, sino también sobre la habilidad, la manera de trabajar, la rapidez, celo y conducta de los hombres que trabajan. Es diferente al control doméstico del amo. Ahora son empleados vigilantes controladores, o sea, necesitamos personal para hacer la vigilancia. A medida que el aparato de producción se hace más importante y más complejo, y esto tiene que ver con la división del trabajo, acuérdense del mismo Durkheim, las tareas de control se hacen más necesarias y más difíciles. Ahora, vigilar pasa a ser una función definida que debe ser parte del proceso de producción. Para vigilar hay que tener un personal especializado, presente y distinto de los obreros. Vamos a agregar los de acá. Y dice al final, la vigilancia pasa a ser un operador económico decisivo, en las medidas que es a la vez una pieza interna en el aparato de producción y un engranaje específico del poder disciplinario. O sea, ayuda a motorizar la producción, pero mantiene el orden, ¿no? Fíjense esta cuestión cómo funciona uno encabritado con el otro, ¿no? Vamos con la enseñanza. Fíjense esto que creo que lo trabajamos con Durkheim en las reglas del método sociológico. En la enseñanza escolar la vigilancia se integra con el nexo pedagógico. Para Foucault, el desarrollo de la escuela parroquiales, obviamente él está en el siglo XVIII, el aumento del número de alumnos, la inexistencia de métodos para reglamentar llevaron a la necesidad de la instalación de controles. Para ayudar al maestro se elige entre los mejores alumnos una serie de oficiales intendentes, observadores, instructores. Sacamos los bicharracos que hay acá. Los papeles que estos desempeñan son de dos órdenes. Los materiales, distribuían la tinta, el papel, y de vigilancia. Por ejemplo,
reportaban al que se portaba mal en misa. ¿Sí? Tiempo después, todas las funciones terminan siendo o teniendo un papel pedagógico. O sea, por otro lado, dice Foucault, se produce una especie de enseñanza mutua donde se integran tres procedimientos. La enseñanza propiamente dicha, la adquisición de conocimientos por el ejercicio de la misma actividad pedagógica y finalmente una observación recíproca y organizada, ¿no? Fíjense cómo la escuela se integra justamente en estas cuestiones que no son solamente, acuérdense lo que veíamos en la fábrica, ¿no? Producción y vigilancia. La vigilancia jerarquizado en perspectiva. Dice, el poder disciplinario se convierte en un sistema integrado, ¿sí?, a la economía y a su propio fin. Se organiza como un poder múltiple, automático y anómico, no solo desplegado desde arriba, también desde los costados. La vigilancia también puede ser al ras de uno. No es solo de las cámaras de arriba, no es solo, o en el caso, cámaras no hay en el siglo XVIII, pero es el que desde arriba puede controlar a los obreros. También hay controles entre los obreros. Es el aparato entero el que genera poder y lo distribuye a los individuos. Permite al poder disciplinario ser discreto, está por doquier y alerta, e indiscreto en silencio. ¿Qué significa? Indiscreto porque se mete en nosotros, nos controla, y discreto porque lo hace en silencio. Eso hoy por hoy, chicos, permanece más que nunca, el control. Hoy el poder disciplinario es mucho más indiscreto en nuestras vidas, ¿o no? Porque uno ve que a uno lo vigilan, lo controlan. Por ejemplo, estaba viendo, por ejemplo, uno entra a internet y yo quiero comprarme una aspiradora. Y todos los días Facebook me da propaganda de aspiradora. O, ¿qué va a pasar ahora? Que dicen que van a controlar la SUBE para que no viajen, para que solo viajen aquellos que son trabajadores indispensables, ¿no? Esto tiene que ver con eso, que es indiscreto, pero discreto. O sea, indiscreto porque se mete con mi SUBE, que es la que llevo en el bolsillo. Y discreto porque lo hace de manera remota, ¿no? Sin que yo me esté dando cuenta que me lo está haciendo. Vivimos controlados, sí, es lo que te dice Foucault. Eso te nos enseñó Foucault. Que vivimos en una sociedad totalmente controlada. Por eso se llama vigilar y castigar. Vamos con la sanción normalizadora. En el corazón de todo sistema disciplinario funciona un pequeño mecanismo penal. Tiene sus propias leyes, su tipificación de delitos y los castigos o sanciones. Por ejemplo, en el taller, en la escuela, en el ejército, reina una verdadera micropenalidad de tiempos, la actividad, de la manera de ser, de la palabra, del cuerpo, de la sexualidad, ¿no? ¿No? Si uno ofende a alguien, etc. Finalmente, se utiliza el castigo que va del castigo físico leve a privaciones menores o pequeñas humillaciones. Por ejemplo, en la escuela, la humillación del maíz, ¿no? La gente, seguramente muchos de sus abuelos le pueden contar que los han hecho rodear el maíz. O el que le ponían el bonete y lo mandaban al rincón y el resto de los chicos se reían. Bueno, eso es una manera de castigo de humillación, que era muy típico en la escuela. Antes, por ejemplo, yo heredé de mis viejos profesores esta idea de que te sacaban afuera del aula. Y eso hoy en día es una forma de humillación eso. Sí, no es correcta. La disciplina implica una manera específica de castigar. Acá se castiga a la inobservancia de las desviaciones del soldado o del alumno. O sea, si no se cumple o si hace otra cosa. El soldado y el alumno cometen una falta cuando no alcanzan el nivel deseado, no sabe usar el fusil o no recuerda el catecismo, ¿sí? Y ambos se van a sancionar con rigor. Pero el orden de castigo también tiene un orden, como así tiene un orden artificial, tiene un orden natural, lo que significa que no se le va a exigir ni al soldado ni al alumno saberes que todavía no saben, sino que justamente se les va a exigir en el momento justo, no en cualquier momento. El castigo disciplinario tiene como función reducir las desviaciones, esencialmente correctivo. Los sistemas disciplinarios privilegian los castigos del orden del ejercicio, o sea,
el hacer. El soldado será nuevamente ascendido cuando realice los nuevos ejercicios y las nuevas exámenes, cuando el alumno ejercitará escribiendo o aprendiendo de memoria algo. Para Foucault, el ejército correctivo pasa por el encauzamiento de la conducta. Castigar es ejercitar. Me acuerdo una vez que no sé qué había pasado en el Padre de Mario en una escuela hace muchos años, y mi vieja, digo mi vieja, pero la recuerdo con cariño, la directora Graciela Rossi, citó a los padres, y la sanción había sido, creo que lo habían suspendido 2 días para venir a la escuela y todo eso. Entonces, le dice el señor, bueno, pero en vez de suspenderlo, ¿por qué no lo castiga de otra manera? ¿Y usted qué propone? Y hágalo estudiar. O sea, fíjense cómo está incorporada esta idea de que por ahí estudiar más es una manera de castigo. Y muchas veces los docentes, ¿qué hacemos? Cuando un alumno es medio hincha, le damos más tarea, ¿sí? O sea, le replicamos la tarea como una forma de castigo. Y lo tenemos a veces incorporado de manera inconsciente. El castigo en las disciplinas es parte de un sistema de gratificación-sanción. Se busca siempre que obviamente haya más recompensa que castigo o penas. Ahora, se califican las conductas a partir de valores opuestos entre el bien y el mal. O sea, a diferencia del sistema penal, obviamente, acá la idea son, la conducta recae en buenas o malas notas. Por ejemplo, va el nene a la casa y dice, mamá, me pusieron una mala nota. Y la mala nota es porque se portó mal. Por ejemplo, corrió en el recreo. Esta cuantificación en los aparatos disciplinarios jerarquizan en relación a los otros y a las buenas y las malas. ¿Cómo? No escuché. Ahora dice, esta cuantificación en los aparatos disciplinarios jerarquizan en relación a los otros, a las buenas y malas personas, o sea, a los individuos mismos. O sea, la idea de buenas y malas notas terminan siendo buenas o malas personas, ¿no? La idea de traspolar las notas ¿no? A las personas. Alguna vez por ahí escuché que hablaba uno y decía, bueno, no sé en qué película fue, creo que en La Ola, hablaba que justamente una cosa eran las malas notas y otra cosa eran los malos estudiantes, y que una cosa no podía ser comparada con la otra. Digamos, la disciplina recompensa a través del juego de los ascensos. A partir de los informes de oficiales y profesores, se pone en marcha un aparato clasificatorio, ¿sí? Tanto de cualidades morales como de conducta. O sea, que el mérito y la conducta son lo que deciden el lugar del alumno. Ninguno se quiere ver en la clase menos calificada. Esta penalidad jerarquizante no solo distribuye a los alumnos de acuerdo a sus actitudes y conductas, sino es una presión para que todos se sometan al modelo, o sea, se normalicen. Ahora, vamos a la idea del poder de la norma. Lo normal se establece como principio de coerción en la enseñanza con la instauración estandarizada y el establecimiento de las escuelas normales, ¿no? Tomen nota para Durkheim. Como la vigilancia y con ella la normalización se torna uno de los grandes instrumentos de poder al final de la época clásica, siglo XVIII. El poder de la normalización obliga a la homogeneidad, pero individualiza, señala desviaciones, marcando sus niveles y ajustándolas unas con otras. O sea, la normalidad dice hay que ser todos iguales, pero ante la falla te señala y te marca. ¿Se entiende? La idea de individualización para Durkheim tiene un carácter negativo. ¿Se entiende? Ahora, el examen, el último elemento, combina las técnicas de la jerarquía que vigila y la de la sanción que normaliza. El examen está ritualizado. Se une la ceremonia del poder y las relaciones del saber. Para Foucault, la época de la escuela examinadora ha marcado el surgimiento de la pedagogía que funciona como una ciencia, ¿no? La epistemología. Entonces, 3 cuestiones sobre el examen. El examen
invierte la economía de la visibilidad en el ejercicio del poder. O sea, el poder disciplinario, el sometido como no es dejado en la sombra, sino lo hace visible obligatoriamente. Su iluminación garantiza el dominio del poder sobre ellos. O sea, ¿qué es lo que estaba en la sombra? El individuo. El individuo no se ve. Ahora queda expuesto, ¿sí? Y esto es lo que garantiza el dominio, ¿sí? La exposición del que comete el error, la exposición del individuo. ¿No? Anoten eso porque eso lo terminamos al final. El examen hace entrar la individualidad en un campo documental. Los individuos son captados e inmovilizados en una red de escritura que los registra en documentos. Se convierten en objetos descriptibles, analizables y calificables, ¿no? La idea es que tomamos nota de todos, hacemos una documentación, lo que se llama el famoso legajo del alumno o del soldado, el expediente. El examen, rodeado de todas sus técnicas documentales, hace de cada uno un caso. El examen como procedimiento constituye al individuo como objeto y efecto de poder, o como efecto y objeto de saber, ya sea que haya encauzar o corregir su conducta, o clasificar, normalizar o excluir la singularidad del individuo. ¿Sí? Fíjense, vuelvo de vuelta. El individuo como objeto y efecto del poder, y como efecto y objeto del saber. O sea, se cruzan sus dos modalidades. ¿Sí? Ahora, porque estamos obviamente en lo mismo, el poder disciplinar termina siendo lo mismo, ¿no? Y por otro lado, el saber tiene que lograr qué cosa, algo que Foucault trabaja en otra parte del libro, que es la reproducción, ¿no? De esa sociedad. En fin, la disciplina. La disciplina marca el momento, las disciplinas marcan el momento en que se efectúa lo que se podría llamar la inversión del eje político de la individuación. Antes, que estaba individualizado era el poderoso, ¿no? El rey, ¿no? El señor fastuoso que pasaba con su armadura. Ahora el poder es invisible y el que está objetivado es el individuo sometido al poder. O sea, el poder ahora es invisible. ¿Dónde está Paolo Roca? ¿Dónde están los muchachos que manejan internet? ¿Dónde está el poder real del mundo? ¿Sí? Casi ninguno de nosotros lo conoce. Sin embargo, nosotros estamos súper expuestos, fundamentalmente en las redes sociales, y en este momento probablemente la CIA está controlando nuestra llamada. ¿Sí? Así que saludo a los muchachos de Langley desde acá. Ahora, dice acá Foucault, y esta es la última frase: el individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad, pero también es una realidad fabricada por esa tecnología específica del poder llamada disciplina. ¿Sí? O sea, el individuo aparece en la sociedad disciplinaria básicamente para garantizar la dominación. Esto es lo que nos dice el amigo Foucault. ¿Sí? La individualización, su iluminación y su exposición justamente garantizan ¿qué cosa? ¿No? La permanencia del poder. Bueno, obviamente acá tenemos a los dos amigos, ¿no? Pelones, ¿no? Que obviamente en sus distintas épocas han sido, ¿cómo decirlo? Importantes intelectuales, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a dejar compartir. Bien, a ver, vamos de vuelta, pequeños. Fíjense que acá tienen dos grandes estructuras de pensamiento, ¿no? La primera, que la de Durkheim, es la moderada. ¿Qué es lo que dice Durkheim? Durkheim plantea, a ver, vamos a decir, es una visión positiva, ¿no? De la sociedad, la de Durkheim. Porque Durkheim critica, dice, pero si logramos esto, aquello, ¿no? Como que plantea una posibilidad de felicidad, ¿no? Si logramos equilibrar, si logramos, ¿no? Armonizar lograr la solidaridad social, ¿no? ¿Se entiende? Como que plantea que vamos a llegar a una cosa, a una sociedad feliz.
Esa es mi idea. Ahora, Foucault, ¿qué hace? Te demuestra que vivimos en una... te muestra una pesadilla, ¿sí? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? Foucault como que te cuenta el lado oscuro de la vida social. Y Durkheim te dice, bueno, las cosas están mal, pero si todos medianamente tiramos al mismo lado, esto va a funcionar. Y en algunos puntos se tocan o incluso seguramente van a encontrar diferencias. Bueno, qué sé yo. Y pobre, y al pobre Durkheim lo agarra con el diario de lunes, así, pobre cualquiera. Por supuesto, mi recomendación, Foucault es un gran intelectual. Para que Durkheim, ustedes piensen que Durkheim escribe en finales del siglo XIX, a principios del XX. Pero mucho de lo que toma Foucault, lo que pasa es que yo tomé un capítulo al azar, que a mí me servía como para tocarlo. Cuando lo tomé, lo pensé por el lado de la escuela. Ahora, en un momento, me pareció que podía juntarlos y hacerlos trabajar juntos, ¿no? Para que funcionaran, ¿no? Esta cuestión de la chispa que a mí me hace, ¿no? Esta idea del control social, la conciencia colectiva, ¿no? Fíjense, control, fíjense la palabra, Foucault usa mucho la palabra control, 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 control. Y Durkheim, ¿no? Esta idea de la conciencia colectiva, por ahí estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa que para Foucault es malo, porque el ser humano pierde libertad, ¿sí? Y solo se convierte en ese individuo que el poder quiere exteriorizar. Y por otro lado, está Durkheim, que al revés, ¿no? Considera que la conciencia justamente lo va a curar todo al bien común. Por supuesto, hay que aceptar las diferencias sociales y todo eso. Por supuesto que nosotros va a ser difícil relacionar porque si bien tienen temas en común, lo enfocan de manera... Bueno, esa es la idea, mija. Nunca le iba a dar un texto de donde todos piensen diferente. Donde piensen igual. La idea es que busquen puntos de contacto, ¿sí? Especialmente a los a los que van a hacer la tarea. Busquen puntos de contacto, lean los textos, porque yo lo que acá hice, muchachos, es darle una síntesis de los textos. Siéntense a leer los textos, que es la tarea de ustedes, ¿no? Yo les dije, acá no va a haber una presión sobre las notas, pero sí hay una presión que por lo menos se sienten a leer. Manéjelo como usted quiera, Marco Iglesias. Mi idea sería que sea un escrito original de usted, pero si usted quiere utilizar citas de ambos autores, sería magistral, sería lo ideal. Pero yo me conformo con un trabajo escrito por ustedes de manera original, glosando alguna que otra posición de los autores, ¿sí? ¿Cómo lo podemos estructurar? Y bueno, yo diría, elija uno o dos conceptos que aparezcan en los dos, que a ustedes les parezcan centrales, los desarrolla y después al final los mezcla. Presenta a un autor primero, presenta a otro después, y después en la segunda parte articula, ¿no? Voy a insistir, yo ahí les tiré algunos tips que tomen en cuenta. La idea de la coacción, ¿sí? La idea del control y la conciencia colectiva, ¿sí? O sea, revísenlo igual, si hay dudas, tírenme la pregunta en el Classroom y yo por ahí se me ocurre tirarle algo más grosso. Ahora le voy a ser franco. Después, esta es la tercera conferencia que tengo hoy, no me va a sacar una idea así de una. Pero sí se me ocurre, cuando armé las cosas, que hay muchos puntos de contacto. La idea del poder. Fíjense que Durkheim habla de tiene que haber un poder, ¿no? Legítimo. Ahora, ¿qué función tiene ese poder en Foucault? Es disciplinario, ¿sí? La escuela. No, digo porque, tomamos, los dos hablan de la escuela, ¿sí o no? ¿Por qué no toman la escuela? Los dos hablan de la coacción, o sea, cuando hay desviaciones, los dos hablan de lo mismo. Por supuesto, digo, sí, Foucault te da, lo que hace es
casi una denuncia. Mira que el otro dice, bueno, estos son los mecanismos que van a hacer que todo funcione. Claro, bueno, no tocamos el tema de las prisiones. Uf, eso tiene. Eso a usted por ahí le puede llegar a interesar para leer, ¿eh? ¿Sí? Sería hasta paradójico en su caso, Marco Gliese. Pero sí, es una. Ahí Foucault tiene. Si a usted le interesa, chicos, el libro completo, claro, ¿por qué no? Pensarlo desde ese punto de vista y todos somos individuos, ¿no? El que le interese el libro completo, yo no sé si lo subí, lo tengo, no hay ningún problema, se los paso y ustedes después lo van imprimiendo, lo van leyendo como quieran. Yo lo que les recomiendo de Foucault es este libro. Si alguno quiere leer Foucault completo, este es uno de los libros para empezar a leer Foucault. Durkheim de alguna manera avala el control. Sí, señor, muy bien, Tapia, a eso me refiero. Exacto. Uno lo avala y el otro lo denuncia. Esa es la clave de todo esto. Muy bien, yo pasa que no les puedo decir el trabajo, pero bueno, ya lo dijo uno de los compañeros, ya está exactamente. Durkheim avala el control, dice que es bueno, esto va a salvar a la sociedad y la sociedad tiene mecanismos, mientras que lo que dice en realidad, más que controles, Foucault te dice, esto es pura disciplina, nos aplican, y obviamente en nuestro capítulo está muy... Nosotros pero bueno, reconozcamos que también el de ustedes, mi pequeño saltamonte Surek, era más sencillo, porque ambos textos iban en la misma dirección. ¿Sí? Cosa que recién uno de sus compañeros notó muy bien que ambos textos no son textos que van en la misma dirección. Que hablen de las mismas cosas no significa que vayan en la misma dirección. El anterior era una cosa. Tampoco el nuestro era más difícil. No, Molina, no. Ahora, acá usted ya se sacó de encima, no, ahora puede decir cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, la cuestión es que la idea está ahí, justamente. Durkheim es un tipo que avala la idea de control. Su moderación o su idea, porque denuncia las injusticias, lo entiende, pero no deja de decir que ese control se va a regular moralmente. Mientras que Foucault no tiene nada de eso, ¿no? Está muy bueno eso lo que planteó el señor Tapia, así que bueno, ténganlo en cuenta para el trabajo. La idea es que vuelven a releer los textos, apóyense con otro. Vieron que yo les dejé, a ver, esperen un cachito que les voy a recomendar algo porque hay, a ver, busquen, vamos a hacer un poco de trampa, también sirve, ¿no? Pueden buscar, creo que hay algunas laburos previos que hablan y mezclan a los dos, Foucault y Durkheim. ¿Sí? No sería extrañar que encuentren. Así que hagan una pesquisa, vean algún videíto, relean los textos y traten de armar una idea. Esa idea de que Durkheim avala el control y Foucault no, es muy buena y la pueden usar. Está perfecto. Pero a ver, hay que distinguir ahí 2 o 3 elementos que afirmen esa idea. Si no, va a quedar medio colgado. Por eso decía yo, busquen la escuela, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense, en la escuela uno habla de la idea de la humillación, mientras que el otro habla de la idea de las normas, los valores y todo eso. ¿No? La idea de normalizar. La idea de normalizar les puede servir. Hay muchas cosas que se tocan, chicos. Lo que pasa es que sentarse y mirarlas con un poco, con el lápiz en la mano. Anotan 2 o 3 ideas y se ponen a escribir. Así que bueno. ¿Alguna duda más? ¿Algún reclamo? Hay varios que están escribiendo. 5 contactos están escribiendo, dice ahí. Oh. No, nada, profe. Bueno. ¿Quieren que cantemos el himno? ¿Que cantemos el himno antes de irnos? Porque ya van a ser como las 12, más o menos. Bueno, a ver, cuestión importante. Vamos de vuelta. El lunes que viene no tenemos clase. Cadena Nacional, muy bien, Tapia. El lunes, a ver, vamos a hacerlo tipo
Querido pueblo de mi patria, pequeños saltamontes argentinos, el lunes que viene es 25 de mayo, así que no vamos a tener encuentro, ¿sí? Así que encarguen el locro, el tinto, ¿sí? No vamos a tener encuentro. ¿Estamos? Que quede claro que no vamos a laburar. ¿Sí? Así que nos vamos a ver recién acá al otro lunes. ¿Está claro? ¿Se entendió? Y arrancamos con los textos de materialismo histórico. El primer texto. ¿Sí? Que yo ya le subí los materiales. Mírense el videito de Darío Z para cuando les toque. Tiene un par de horrores históricos, pobre Darío. Suerte que se empezó a juntar con Piña, porque dice un par de guarradas. Ahora, escuchen una cosa. Mañana nos volvemos a encontrar. ¿Se acuerdan que mañana nos encontramos? Muy bien el video de materialismo. Bien, vamos todavía. Mañana tenemos mundial. Escuchen. Vamos a tener a las 8. ¿Les queda bien a las 8? ¿O quieren que hagamos en el horario normal de las 7? Yo puse a las 8. ¿Por qué? Les cuento, porque originalmente habíamos acordado una videoconferencia con mis compañeros del CBC. Les cuento, la UBA es un despelote descomunal porque no puede organizar nada. Entonces estamos medio todos tratando de organizarnos, ¿sí? De organizarnos, ¿no? Para poder hacer todo. La cuestión es que habíamos organizado dos reuniones, una de la banda horaria, que somos los 4 que estamos en la noche, allá en Ciudad, y después está toda la cátedra. Y hoy hicimos la de la reunión al final, la adelantamos para hoy, pero yo ya había armado los horarios de ustedes. Así que bueno, lo dejamos a las 8. ¿Sí? Me parece un buen horario. Creo que lo que vamos a tener va a durar eso, 40, 45 minutos, la exposición. Recuerden que es el primer capítulo de Legoff. Vamos a ver qué es lo que armamos. Espero que estamos a la altura de las circunstancias. Bueno, niños, los veo mañana. Creo que ya les mandé, porque vamos a movernos por dos canales diferentes. No nos vamos a reunir en este mismo lugar. Sí nos reunimos en Skype y todo eso. Pero no es el mismo, ¿cómo se llama? Código. ¿Sí? Entonces, nos vemos de vuelta en Skype, pero yo armé una reunión que es reunión de mundial. ¿Sí? Así no queda todo amontonado ahí. Bueno, niños, nos vemos. Pórtense bien, cualquier duda, avisan. Ahora les subo al grupo el power de hoy, ¿sí? Que es bien power hoy, ¿eh? Así que nos vemos. Cuídense y pórtense bien. Nos vemos. Chao, gente. Suerte.